Hace solo unos años, eran intocables, las legendarias camionetas de Toyota volaban de los concesionarios, a menudo con listas de espera y guerras de ofertas, pero ahora, están acumulando polvo, desde las bestias todoterreno hasta los híbridos de alta tecnología que nadie parece querer. Algunos de los grandes nombres de Toyota se están convirtiendo en su mayor pasivo. Los concesionarios se apresuran a rebajar los precios, ofrecer incentivos y hacer todo lo posible por regalarlos. ¿Qué ha fallado? ¿Por qué ahora? ¿Y cuáles de estos icónicos modelos se están convirtiendo en fantasmas? Las respuestas podrían sorprenderte y, si estás en el mercado, esta podría ser tu oportunidad de conseguir la oferta de la década. Toyota Tundra SR. Se suponía que iba a ser el héroe obrero de Toyota, un caballo de batalla construido para contratistas, gestores de flotas y compradores primerizos. En lugar de eso, la Tundra SR se ha convertido en el mayor rascacabezas de la marca en 2025, antes alabada por su fiabilidad a prueba de balas y su fuerte valor de reventa. La Tundra básica de Toyota se encuentra ahora acumulando polvo en los concesionarios de todo el país. ¿Por qué? Porque las reglas del juego han cambiado y la Tundra SR no se ha enterado. Los compradores de camiones de hoy en día ya no se conforman, exigen valor, no solo una insignia, y el acabado SR simplemente no está cumpliendo. Vamos a desglosarlo. El modelo base Tundra SR está propulsado por un V6 biturbo de 3,4 litros acoplado a una transmisión automática de 10 velocidades. Sobre el papel, suena decente. En la práctica, carece de la potencia y la sencillez del legendario V8 de 5,7 litros con el que aún sueñan los fans de la vieja escuela de Toyota. Este cambio por sí solo ha empujado a muchos leales a echar un vistazo a camiones rivales como el Ford F-150 o el Chevy Silverado, donde los acabados base todavía ofrecen músculo, capacidad y longevidad probada. Por dentro, es un retroceso, y no en el buen sentido. Asientos de tela, plástico duro por todas partes, una pantalla táctil de 8 pulgadas que va a la saga de la competencia, sin botón de arranque, sin grupo digital. Incluso las características básicas de confort se sienten despojadas, y todo esto por un precio de salida de alrededor de $45,000. Los compradores dicen no, gracias. Luego está el remolque. Aunque Toyota afirma que el SR puede remolcar hasta 8.300 libras, el rendimiento en el mundo real a menudo se queda corto. Mientras tanto, Ford, Ram y GM están ofreciendo mejores números, con menos compromisos, incluso en sus camiones de nivel de entrada, y para los comerciantes que remolcan para ganarse la vida. Eso es un factor decisivo. Los resultados son imposibles de ignorar. En algunos concesionarios, el Tundra SR está parado más de 100 días antes de venderse. Compáralo con los 30-40 días de los acabados TRD Off-Road o Limited y tendrás un serio problema. Los concesionarios están ofreciendo incentivos inauditos, descuentos de $5,000. Ofertas a largo plazo al 0% TAE y contratos de alquiler por los suelos solo para sacarlos del concesionario. Incluso los compradores de flotas, antaño el arma secreta de Toyota, se están replanteando sus pedidos. El aumento de los costes, la falta de prestaciones y las persistentes dudas sobre la durabilidad han empujado a algunos operadores comerciales hacia los acabados XL de Ford o incluso hacia opciones eléctricas que pueden optar a incentivos federales. El Tundra SR ya no mantiene su ventaja en un mundo donde los competidores están apilando sus camiones base con más tecnología, más potencia y más valor. La fiabilidad por sí sola no es suficiente en 2025. Los compradores de hoy en día son más avispados e informados que nunca. Entran en los concesionarios con reseñas de YouTube memorizadas y hojas de especificaciones en la mano, y saben exactamente con qué no están dispuestos a conformarse. Y cada vez más, con lo que no están dispuestos a conformarse, es con el Toyota Tundra SR. Pero si crees que este modelo base tiene problemas, espera a ver lo que está pasando con la camioneta más cara de Toyota. Suscríbase ahora, solo estamos empezando. Toyota Tundra Capstone. Se presentó como el modelo de gama más alta de la gama Tundra, una camioneta de tamaño completo diseñada para competir con las camionetas más lujosas del sector. Toyota esperaba que compitiera directamente con la Ford F-150 Platinum, la Ram 1500 Limited e incluso la Chevrolet Silverado High Country, pero en lugar de salir volando de los concesionarios, la Tundra Capstone lleva en los concesionarios más tiempo del previsto. A pesar de sus características de lujo y su audaz rediseño, tiene dificultades para encontrar compradores dispuestos a pagar su elevado precio. El problema empieza por el precio.
Una Toyota Tundra Capstone bien equipada puede superar los $700,000, lo que la sitúa en el mismo territorio de precios que las camionetas de lujo que tienen un mayor atractivo emocional y de marca. El acabado Platinum de Ford se ha labrado una reputación a lo largo de las décadas, y el Ram Limited ofrece un confort interior inigualable con detalles en madera auténtica y cuero de primera calidad. Mientras tanto, Toyota pide a los compradores que acepten un precio similar por una camioneta que, aunque competente, carece del prestigio de sus rivales americanos. En un segmento en el que la lealtad a la marca es profunda, el prestigio importa más que nunca, el cambio de motor no ha hecho más que empeorar las cosas. Atrás queda el motor atmosférico de 8 cilindros que definía a las antiguas generaciones del Toyota Tundra. En su lugar hay un motor biturbo de 6 cilindros, que puede ofrecer mejores cifras de consumo y remolque sobre el papel, pero que no inspira confianza entre los compradores de camiones tradicionales. Muchos clientes de camiones de tamaño completo siguen equiparando un motor atmosférico de 8 cilindros con fuerza, fiabilidad y durabilidad. La decisión de Toyota de sustituirlo por un motor turboalimentado es vista por muchos como un riesgo, aunque el motor es técnicamente avanzado. Los primeros informes de compradores y críticos han señalado una respuesta inconsistente del acelerador, un retardo impredecible del turbo y una nota de escape menos satisfactoria. Estos detalles pueden parecer pequeños, pero para los compradores de camiones de tamaño completo, especialmente los que gastan $70,000 o más, importan mucho. La pérdida de la fórmula de 8 cilindros ha creado un vacío de confianza. Los compradores se preguntan si esta nueva cadena cinemática durará tanto como su predecesora, y esas dudas se reflejan en los informes de ventas. En el interior del habitáculo, Toyota se ha esforzado por justificar el precio de lujo del Capstone: asientos de cuero acolchado, molduras de madera auténtica, cristales acústicos y una exclusiva paleta de colores interiores dan a la camioneta un aire más premium. La calidad de marcha ha mejorado y el sistema de infoentretenimiento está entre los mejores que Toyota ha ofrecido nunca. Sin embargo, incluso con todas estas mejoras, el Capstone todavía está por detrás de sus competidores a los ojos de muchos consumidores. En particular, el confort de marcha y el silencio de la cabina no están a la par con el Ram 1500 Limited, que sigue dominando la conversación en torno a los interiores de camiones de tamaño completo. Otro punto de fricción es la falta de distinción de otros adornos Tundra. Mientras que el Capstone se encuentra en la parte superior de la jerarquía, los compradores ocasionales a menudo tienen dificultades para ver por qué cuesta mucho más que un Toyota Tundra Limited o Toyota Tundra Platinum. Las diferencias de estilo exterior son sutiles, y la lista de características, aunque robusto, no proporciona una experiencia clara paso a paso. Esta falta de diferenciación obvia ha hecho que sea más difícil para los equipos de ventas vender el modelo Capstone a los compradores, especialmente cuando esos mismos compradores podrían cruzar el lote y conseguir un camión con un equipamiento similar por varios miles de dólares menos. Los concesionarios se han dado cuenta, las unidades del Capstone están empezando a acumularse, especialmente en regiones en las que los camiones de tamaño completo se compran mucho con los competidores nacionales. En respuesta, muchos concesionarios Toyota están rebajando discretamente los precios, ofreciendo importantes incentivos de devolución de dinero, ofertas de financiación a bajo interés e incluso programas de fidelización específicos para concesionarios con el único fin de mover el inventario del Capstone. Estas estrategias agresivas eran inauditas hace solo unos años para la gama de camiones de Toyota, que solía venderse solo por su fiabilidad y valor de reventa. Ahora, Toyota se encuentra en un territorio desconocido. El Capstone pretendía elevar la marca Tundra, ponerla al mismo nivel que el Ken Ranch de Ford y el Limited Longhorn de Ram. En cambio, está revelando los límites del alcance del mercado de camiones de Toyota. La fiabilidad y la practicidad siempre han sido los puntos fuertes de Toyota, pero no se traducen automáticamente en atractivo de gama alta. Hablando de problemas de tamaño completo, Toyota tiene otro camión que está atascado entre dos segmentos, y está confundiendo a todo el mundo. Toyota Sequoia. Este SUV fue una vez visto como la opción para los compradores que querían un vehículo utilitario deportivo de tamaño completo fiable que pudiera manejar las tareas familiares y la aventura fuera de la carretera en igual medida. Pero la última generación del Sequoia ha dejado a los fans de siempre y a los nuevos compradores confundidos, frustrados y vacilantes. En lugar de basarse en su éxito pasado, Toyota ha tomado una nueva dirección con el Sequoia, que puede estar alienando a las mismas personas que lo hicieron popular en primer lugar.
El actual Toyota Sequoia se basa por completo en la plataforma del Toyota Tundra, y ese cambio por sí solo ha cambiado todo acerca de cómo este vehículo deportivo utilitario de tamaño completo se conduce, funciona y atrae a los compradores. En lugar de utilizar un motor atmosférico de 8 cilindros como los modelos anteriores, el nuevo Sequoia se ofrece ahora exclusivamente como híbrido gasolina eléctrico. Sobre el papel, este cambio debería mejorar la eficiencia de combustible y el rendimiento, pero en condiciones reales, ha introducido problemas que los clientes leales no esperaban. A casi $80,000 para los acabados más altos, el Toyota Sequoia se ha adentrado en territorio premium, y ahí es donde realmente comienzan los problemas. Por ese precio, los compradores esperan una conducción suave, un confort de vanguardia, una calidad de marcha refinada y unos materiales interiores que compitan con los líderes de lujo. Por desgracia, el Sequoia se queda corto en todas estas categorías. A pesar de ser el buque insignia de Toyota de tamaño completo vehículo deportivo utilitario, los materiales de la cabina del Sequoia y el diseño se sienten más cerca de una camioneta robusta que un crucero de lujo pulido. Los asientos delanteros son lo suficientemente cómodos, pero la segunda y especialmente la tercera fila son estrechas, y la falta de una suspensión trasera totalmente independiente significa que los pasajeros de atrás sienten cada bache y vibración de la carretera. Para las familias que necesitan esa tercera fila, el Sequoia presenta un compromiso importante. Otros vehículos utilitarios deportivos de tamaño completo en el mismo rango de precios, como el Chevrolet Tahoe, Ford Expedition, Lincoln Navigator y Cadillac Escalade, todos ofrecen significativamente más comodidad para los pasajeros traseros. La conducción en estos vehículos es más suave, el espacio para las piernas es más generoso y la tecnología es más intuitiva. Por el contrario, la rigidez del Sequoia y su limitada tercera fila de asientos hacen que parezca anticuado, aunque técnicamente sea nuevo. Otro reto es la propia cadena cinemática híbrida. Aunque Toyota es conocida en todo el mundo por su liderazgo en tecnología híbrida, el uso de una configuración turboalimentada de gasolina y electricidad de 6 cilindros en un vehículo utilitario deportivo grande y pesado como el Sequoia ha levantado ampollas. Muchos clientes de Toyota siguen prefiriendo la sencillez y durabilidad de un motor atmosférico de 8 cilindros. Estos compradores se muestran escépticos sobre la resistencia del sistema híbrido a largo plazo, especialmente con cargas pesadas o en condiciones de remolque. Vale la pena señalar que un sistema híbrido de tamaño completo introduce más complejidad y coste, y para muchos consumidores de mentalidad práctica, eso es una señal de alarma más que un argumento de venta. Luego está la competencia. El precio del Toyota Sequoia compite ahora con el de vehículos con mucho más prestigio, por casi $80,000. Los compradores pueden entrar en un Lincoln Navigator o un Cadillac Escalade, ambos de los cuales ofrecen lujo sin igual, paseos más suaves, y el valor de reventa más fuerte. Incluso dentro de la familia Toyota, los compradores están echando un segundo vistazo al Toyota Highlander o al Toyota Grand Highlander, que son más adecuados para el uso diario. El confort familiar y la eficiencia de combustible, todo ello a precios significativamente más bajos. Las condiciones actuales del mercado no hacen sino empeorar las cosas, con los altos tipos de interés y la inflación apretando los presupuestos familiares. Cada vez menos compradores están dispuestos a estirarse hasta la franja de precios de $70,000 a $80,000 por un utilitario deportivo de tamaño completo que no cumple sus expectativas, lo que ha provocado un aumento de los niveles de inventario en los concesionarios Toyota de todo el país. Las Sequoia se amontonan en los lotes, y algunas llevan meses sin despertar el interés de los compradores. Sin embargo, estos descuentos plantean otra pregunta: si el Sequoia fuera realmente competitivo a este precio, ¿necesitaría tantos incentivos para vender unidades? Para muchos compradores, la respuesta es no. La intensa actividad promocional es una clara señal de que los concesionarios están luchando por liquidar el inventario, y también puede indicar que el Sequoia tenía un precio y una posición erróneos desde el principio. Pero no todas las camionetas Toyota son potencia y tamaño. Un modelo más pequeño está causando pánico en los concesionarios por una razón completamente diferente. Toyota Hilux. Es conocido desde las dunas del Sáhara hasta los acantilados de la Patagonia. El Toyota Hilux, un nombre susurrado con respeto por aventureros, agricultores, todoterrenos y cualquiera que haya necesitado alguna vez un vehículo que simplemente se niegue a abandonar. Duro como una roca, fiable como un rayo de sol, el Hilux ha demostrado su valía tanto en campos de batalla como en carreteras secundarias. Ha escalado glaciares,
conquistado selvas y superado condiciones que dejarían fuera de juego a camiones de menor categoría. En gran parte del mundo, no es solo una camioneta, es una leyenda, pero aquí está el giro, en la tierra donde los camiones son prácticamente una identidad nacional, los Estados Unidos. El Hilux no se encuentra en ninguna parte. ¿Por qué? Toyota dice que es complicado. Las diferencias normativas, las normas de emisiones y la logística de producción le han mantenido al margen. En su lugar, los compradores estadounidenses obtienen el Tacoma y el Tundra, ambos diseñados con tecnología estadounidense en mente, ensamblados en México y Texas, respectivamente. Oficialmente, Toyota argumenta que el Hilux se solaparía con el Tacoma, canibalizando las ventas, pero últimamente, esa lógica no se sostiene tan bien. Este es el problema. La nueva Tacoma ya no es la simple y económica camioneta de trabajo que solía ser. Los precios están subiendo, las opciones se acumulan, incluso los modelos base son escasos, y con los sobreprecios de los concesionarios, algunos Tacoma están coqueteando con los precios de tamaño completo. Para muchos compradores, el Tacoma se ha quedado pequeño y ha dejado un vacío. Ahí es donde debería entrar el Hilux. En todo el mundo, sigue siendo ese utilitario sin tonterías, sin asientos de cuero, sin pantallas gigantes, solo un chasis fuerte, una cadena cinemática a prueba de balas y un habitáculo que se ríe en la cara del barro, el polvo y la lluvia. Es exactamente lo que muchos comerciantes, todoterrenos y compradores rurales de están buscando, y cada vez menos encontrando. Y ahora, el momento es más importante que nunca. Los compradores estadounidenses de camiones están cambiando. El auge de las camionetas compactas y de tamaño medio, como el Ford Maverick y el Hyundai Santa Cruz, demuestra que hay hambre de camiones capaces, asequibles y de bajo consumo que no requieran un garaje doble o un segundo sueldo. El mercado está abierto. Naturalmente, los aficionados se hacen la misma pregunta: ¿por qué no traer el Hilux? Toyota ya lo fabrica en Tailandia, Sudáfrica y Argentina. La cadena de suministro está en marcha. Las fábricas existen. La ingeniería ha sido probada en batalla. El camión es real. Probada. Me encanta. Todo lo que Toyota tiene que hacer es adaptarla a algo que han hecho antes para otros modelos globales. Y sin embargo, nada. Ninguna confirmación. Ninguna línea de tiempo. Solo silencio. Ese silencio empieza a resonar también en las salas de exposición. Los clientes se alejan. Los concesionarios están frustrados. Algunos fans acérrimos están incluso pagando tasas de importación y haciendo gimnasia legal para traer ellos mismos Hilux del mercado gris, porque saben lo que quieren y Toyota no se lo da. Cada mes que Toyota espera es otra oportunidad perdida. El Hilux no es solo un vehículo, es una declaración, una promesa de simplicidad, fuerza y confianza. Y al mantenerlo alejado de las carreteras americanas, Toyota está enviando un mensaje diferente, uno que dice: esto es lo que pensamos que deberías querer, en lugar de escuchar lo que los compradores están pidiendo claramente. Peor aún, a medida que suben los precios de la Tacoma y la Tundra, la ausencia de una camioneta de valor real en el mercado estadounidense de Toyota se hace más evidente. El Hilux pertenece aquí, siempre lo ha estado, y si Toyota sigue conteniéndose, alguien llenará el hueco, o el hueco se convertirá en una pérdida de lealtad difícil de recuperar. Irónicamente, mientras Toyota sigue insinuando un futuro camión compacto para ya tienen la respuesta, solo que está aparcada en el garaje de otra persona, a miles de kilómetros de distancia, y mientras los americanos esperan, la historia cambia a otra camioneta Toyota que sí llegó aquí, y ya ha tenido un comienzo difícil. Permanezca atento. Toyota Stout. Cuando empezaron a circular los primeros rumores en el año 2022, el interés se disparó casi de la noche a la mañana. Entusiastas, conductores con un presupuesto ajustado y leales a Toyota por igual tenían la esperanza de que la compañía estuviera finalmente lista para ofrecer una camioneta compacta que pudiera capturar la magia de la simplicidad y la utilidad en un paquete moderno y urbano. El entusiasmo era real y las expectativas estaban por las nubes. Sin embargo, han pasado casi 3 años desde aquel rumor inicial y Toyota aún no ha presentado nada concreto. El nombre Stout, un distintivo que en su día se asoció con la durabilidad y la ingeniería clásica de Toyota, se mencionó brevemente en registros de marcas corporativas, blogs de automoción y arte conceptual especulativo. Algunos expertos prevén una cadena cinemática híbrida, otros sugirieron que podría utilizar una versión modificada de la plataforma transversal del Toyota Corolla.
La posibilidad de un diseño monocasco con tracción delantera y tracción a las 4 ruedas opcional sonaba como el rival perfecto del Ford Maverick, que ha dominado su segmento desde su lanzamiento, pero a pesar del entusiasmo inicial, el Toyota Stout ha permanecido en el reino de los rumores y el silencio. Esta falta de actualizaciones no ha pasado desapercibida. Los concesionarios que en un principio estaban ansiosos por promocionar y prepararse para un modelo potencialmente de gran volumen y bajo coste expresan ahora su preocupación. En las conversaciones mantenidas con directores regionales y personalidades del sector de la automoción, hay un sentimiento que se repite: Toyota puede haber perdido su momento. Al esperar demasiado para actuar, la marca ha permitido a la competencia reforzar su dominio en el segmento de los pickups compactos. El Ford Maverick, en particular, se ha labrado una base de clientes fieles ofreciendo un pickup híbrido de menos de $3,000 con más de 65 km por litro en conducción real. Ese nivel de valor ha establecido un nuevo estándar, y cualquier nueva entrada, especialmente uno de una marca como Toyota, será juzgado en contra de ella. El Hyundai Santa Cruz, aunque más caro, también ha encontrado su nicho con un comprador más centrado en el estilo de vida que quiere el factor de forma de un camión sin el volumen completo de una camioneta tradicional. Combinados, estos dos modelos han demostrado que hay espacio en el mercado para los camiones pequeños, siempre que tengan un precio justo, ofrezcan un buen ahorro de combustible y cumplan las expectativas de la tecnología moderna. Desde el punto de vista de la psicología del consumidor, el retraso está causando algo peor que escepticismo. Está generando desinterés. Los compradores que en su día estaban entusiasmados con el Toyota Stout han pasado página. Muchos de los que esperaron hasta 2023 y 2024 para conocer los detalles oficiales han adquirido otros vehículos. Peor aún, el silencio ha hecho que algunos se pregunten si Toyota entiende ya este segmento. La falta de transparencia perjudica especialmente a la red de concesionarios de Toyota. En el comercio minorista, el impulso lo es todo. La expectación inicial lleva a los clientes a preguntar. Las consultas generan tráfico. El tráfico aumenta el potencial de ventas, pero sin un modelo que mostrar, sin especificaciones confirmadas, sin plazos de producción, sin fotos oficiales ni comunicados de prensa. Los concesionarios no tienen nada con lo que trabajar. El resultado: una expectación cada vez menor y una frustración cada vez mayor. A muchos concesionarios les preocupa que, si el Toyota Stout sale finalmente al mercado en 2025 o más tarde, llegue demasiado tarde para tener un impacto significativo. También preocupa cómo posicionará Toyota el Stout en términos de motorización y precio. ¿Será solo de gasolina? ¿Incluirá una variante híbrida o híbrida enchufable? ¿Bajará el precio del Ford Maverick o tratará de venderse solo con el nombre de la marca? Sin respuestas a estas preguntas, los concesionarios no pueden desarrollar estrategias de venta, y los compradores potenciales se quedan especulando. En un mercado como el actual, caracterizado por tipos de interés elevados y presupuestos ajustados, la especulación no basta para sostener la demanda. La propia gama de Toyota también va en contra del éxito potencial de la Stout. El Toyota Tacoma, que solía servir como un punto de entrada a la propiedad de camiones, ahora está empujando en el alto $30,000 e incluso $40,000 territorio para los adornos básicos. Para los consumidores que buscan algo asequible, la brecha por debajo de la Tacoma nunca ha sido tan grande. Aquí es exactamente donde debería encajar la Stout, una auténtica camioneta subcompacta o compacta, con un precio inicial de unos $25,000, que ofrece una mezcla de conducción urbana y dureza rural, pero una camioneta que ya está aquí, y totalmente eléctrica. Podría ser la apuesta más arriesgada de Toyota hasta la fecha. Toyota Tundra. Presentado como el audaz paso de Toyota hacia la hibridación de vehículos más grandes, el sistema A-Force Max prometía una mayor eficiencia de combustible, una ingeniería moderna y una huella más limpia, pero lo que pretendía ser una innovación revolucionaria se ha convertido rápidamente en un problema de marketing y ventas para los concesionarios Toyota. La apuesta por los híbridos no está dando sus frutos, y la prueba es que no se venden en los concesionarios de Estados Unidos. En esencia, el Toyota Tundra A-Force Max combina un motor de gasolina V6 de 3,4 litros con doble turbocompresor con un motor eléctrico de imanes permanentes y un paquete de baterías de níquel e hidruro metálico. El resultado es una potencia combinada de 437 cb y 583 lb/diagonal pie de par. Sobre el papel, estas cifras son impresionantes,
La cadena cinemática híbrida supera al antiguo motor V8 atmosférico de 5,7 litros en la entrega de par. Toyota comercializó esta camioneta híbrida como una evolución más inteligente y potente del pickup tradicional de gasolina, pero la acogida en el mundo real ha sido mucho menos entusiasta para los compradores de camionetas Toyota de toda la vida, especialmente los que siguen siendo fieles al quinto 8 de toda la vida. El alejamiento de un motor atmosférico ha provocado escepticismo. La cadena cinemática A-Force Max introduce más complejidad, más componentes electrónicos y un perfil de fiabilidad a largo plazo no probado. La sencillez y durabilidad del quinto 8 de la generación anterior eran sus puntos fuertes de venta. Los propietarios sabían qué esperar y confiaron en él durante cientos de miles de kilómetros. El sistema híbrido aún no se ha ganado esa misma confianza, lo que está provocando dudas en el mercado. Otro problema que afecta a la A-Force Max es el precio. La opción híbrida solo está disponible en los acabados superiores del Toyota Tundra, incluidos los modelos Limited, Platinum, 1794 Edition y Capstone. Estas versiones empiezan en la gama alta de los $60,000 y pueden superar fácilmente los $75,000 con opciones. Esto sitúa a la A-Force Max en competencia directa con los modelos de gama alta de Ford, General Motors y Ram. Y mientras esos competidores ofrecen motores V8 de eficacia probada u opciones de vehículos eléctricos híbridos enchufables con más autonomía y funcionalidad, la configuración de Toyota se siente atrapada en el medio. Para los compradores que se preocupan por el ahorro de combustible, el A-Force Max ofrece mejoras modestas. La Agencia de Protección del Medio Ambiente estima un consumo combinado de unos 22 km por litro para los modelos de tracción trasera y de 20 km por litro para las versiones de tracción total. Sin embargo, estas cifras no difieren radicalmente de las de sus rivales de gasolina, que cuestan bastante menos, y el ahorro en el surtidor a menudo no justifica el precio de compra mucho más elevado del sistema de propulsión híbrido, especialmente si se combina con los elevados tipos de interés actuales y los pagos mensuales impulsados por la inflación. Otra preocupación de los compradores es el rendimiento real del sistema A-Force Max. Aunque la aceleración inicial y el par motor son potentes, algunos conductores afirman que la respuesta del acelerador es inconsistente, que se producen retardos ocasionales y que las transiciones entre la gasolina y la electricidad son incómodas. Estas peculiaridades pueden no ser decisivas en una berlina híbrida compacta, pero en una camioneta de gran tamaño de la que se depende para remolcar, transportar y para uso comercial, importan mucho. La fiabilidad, la previsibilidad y el rendimiento directo no son negociables para muchos compradores de pickups. Los concesionarios se han dado cuenta. Las ventas de los Toyota Tundra equipados con A-Force Max han sido más lentas de lo previsto y los inventarios están creciendo. En muchos concesionarios hay filas de Tundras híbridas sin vender, sobre todo en zonas rurales donde los compradores son menos entusiastas de la tecnología híbrida. Como resultado, Toyota ofrece ahora discretamente mayores incentivos para estos modelos, los tipos de financiación especiales, las ofertas de bonificación por pronto pago y los descuentos por leasing se están impulsando a través de promociones regionales, algo que habría sido impensable para una camioneta Toyota nueva hace tan solo unos años. Puede que el A-Force Max encuentre su público con el tiempo, quizá Toyota perfeccione el sistema, amplíe su disponibilidad y se gane a los compradores escépticos, pero tal y como están las cosas, la apuesta híbrida ha resultado contraproducente a corto plazo. Los concesionarios están bajo presión para mover el inventario, y el empuje de Toyota hacia la electrificación no ha aterrizado bien en el segmento de camiones de tamaño completo. Para cualquiera que esté comprando ahora, esto significa una cosa. Si está considerando la A-Force Max, ahora podría ser el mejor momento para negociar. Por último, hay un camión que ha sido un nombre familiar durante años, pero ahora está siendo superado por competidores más nuevos y más baratos. Toyota Tacoma TRD Pro. Esta camioneta se ganó sus galones a través de años de rendimiento en el mundo real, robusta, fiable y preparada para todo. La Toyota Tacoma TRD Pro fue en su día la camioneta de tamaño medio para aquellos que necesitaban un todoterreno serio sin tener que pagar el precio de una camioneta de tamaño completo. Ya fuera arrastrándose por los senderos de granito de Colorado, abordando los polvorientos lavados de Nevada o transportando herramientas a través de una obra de construcción. Este camión era un compañero fiable, pero ahora, el brillo está empezando a desvanecerse, y los concesionarios lo están notando. El problema empieza con el precio. Lo que una vez fue un guerrero asequible para el camino ahora lleva una etiqueta de precio que raya en lo escandaloso.
En 2025, un Toyota Tacoma TRD Pro a plena carga puede cruzar la barrera de los $68,000, dependiendo de la ubicación, las tarifas del concesionario y los complementos opcionales. Ese punto de precio lo pone en competencia directa con camiones de tamaño completo bien equipados como el Ford F-150 Lariat, el Chevy Silverado LTZ, o incluso los adornos de base de la Ram 1500 Limited. Y los compradores empiezan a hacerse la pregunta obvia: ¿por qué gastar dinero de tamaño completo en un camión de tamaño mediano? Parte del problema es el cambio de prioridades de Toyota. El TRD Pro, que en su día fue célebre por su sencillez mecánica y su resistente ingeniería, ha evolucionado hasta convertirse en algo mucho más complicado. La versión actual llega cargada de características que los tradicionalistas del off-road nunca pidieron. Los asientos de cuero, las grandes pantallas táctiles, las suites de seguridad de gama alta y las ayudas digitales al conductor pueden atraer a los compradores ocasionales, pero no hacen nada para mejorar el rendimiento en las pistas en el mundo real. De hecho, algunos dirían que le restan prestaciones, más peso, más complejidad, menos atención a la capacidad. Sin duda, los sistemas Cruise Control y Multi-Terrain Select de Toyota son impresionantes sobre el papel, pero muchos entusiastas creen que la camioneta ya no está a la altura de sus raíces. Solía ser todo sobre la suciedad, ahora también se trata de lujos digitales, y no todo el mundo está encantado. El motor es otro punto de fricción. El quinto 6 de 3,5 litros bajo el capó se ha mantenido sin cambios desde 2016, con 278 caballos de fuerza y 265 libras-pie de torque. Es adecuado, pero en 2025, adecuado ya no es suficiente. Rivales como el Chevy Colorado ZR2 y el nuevo Ford Ranger Raptor ofrecen más potencia, mejor para bajas revoluciones y sistemas de transmisión más avanzados. Los compradores que esperan innovación empiezan a sentirse defraudados. Los concesionarios están viendo el impacto de primera mano. Los modelos TRD Pro que solían venderse a los pocos días de llegar ahora acumulan polvo. En algunas regiones, llevan meses sin venderse. Eso ha desencadenado una oleada de incentivos, descuentos, financiación con TAE especial, ofertas de leasing que habrían parecido impensables hace solo unos años. El valor de reventa, antaño una insignia de honor para los propietarios de Tacoma, también se está suavizando. Los TRD Pros de segunda mano están empezando a ver recortes de precios. La depreciación es más rápida de lo esperado. Para los aficionados de toda la vida, el resultado es desalentador. Algunos se aferran a modelos más antiguos. Otros se pasan a marcas rivales que ofrecen más potencia, mejor calidad de conducción y precios más razonables. Y para los nuevos compradores que entran en el mercado, el TRD Pro se siente atrapado en el medio, demasiado caro para el comprador básico, no lo suficientemente avanzado para el todoterreno serio, cargado de tecnología, pero no del tipo adecuado. El Tacoma TRD Pro, antaño el niño de oro de Toyota en el mundo de los medianos, lucha ahora por definir su lugar. La competencia es más feroz que nunca, la propuesta de valor es más difícil de vender, y los camiones empiezan a acumularse. Así que la gran pregunta es, ¿estamos ante una oferta increíble para los compradores dispuestos a negociar? ¿O son estos grandes descuentos una señal de advertencia de que algo más profundo va mal en el libro de jugadas de Toyota? Háganos saber lo que piensa en los comentarios. Si te gustan las opiniones sinceras y las conversaciones directas sobre camiones, dale a me gusta y suscríbete, tenemos más en camino.